feeling down now, I'm feeling insecure. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radiolab Chile. Al aire. Hola, bienvenidos Hola. a un nuevo capítulo del programa ¿Por qué nos enfermamos? De El Guardián de la Salud, transmitido por Radiolab Chile. Y hoy tenemos un tema muy interesante, cáncer de mama, y además tenemos un testimonio, así que esperamos que este programa sea bien entretenido. Y además queremos aprovechar de invitarlos a que estén en nuestras redes sociales, estén atentos y puedan compartir. Por favor, aprovechen de compartir este programa, de mandarlo mientras estamos haciendo esta pequeña introducción. Compártanlo con sus conocidos, personas por ahí, denles el dato que lo pueden ver en www.radiolabchile.cl o en las redes sociales, en Facebook de Radiolab Chile o en nuestro Facebook de El Guardián de la Salud. Así que, para dar la introducción, yo soy Ruth Modra, naturópata holístico y editora de El Guardián de la Salud, y estoy junto con mi marido esposo, Gonzalo Carrasco, ingeniero de ejecución industrial alimentaria y director de El Guardián de la Salud. Así que vamos a estar analizando este tema desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, el por qué nos enfermamos de cáncer de mama y también sobre qué podemos hacer al respecto, porque entendiendo la causa obviamente es muy importante, pero más que eso es lidiar con las alternativas de tratamiento que ofrece la medicina moderna. Así que es un temazo, en especial por el testimonio que tenemos hoy, donde la persona, Jimena, nos va a contar por qué ella optó por realmente tratarse lo menos posible, porque en efectivo las alternativas de tratamiento que le estaban ofreciendo eran mucho peor que el problema de salud que ella tenía. Así que en pocos minutos más vamos a transmitir ese testimonio, pero antes quiero darle la palabra a Gonzalo para que nos haga una pequeñísima introducción respecto a la nueva medicina germánica y el cáncer de mama. Solo una pequeña probadita, después nos vamos al testimonio y ahí nos extendemos más largo. Ay, bueno, como ya lo hemos dicho en otros programas, la nueva medicina explica a partir de una perspectiva totalmente diferente, que es a raíz del origen o la raíz emocional de la enfermedad, y no buscando causas externas, sino que va realmente al grano. Y en el caso del cáncer de mama encontramos la correlación entre el conflicto de pérdida, dependiendo del tejido, preocupación, principalmente se repite el conflicto de preocupación en cuanto al nido, lo que la mujer considera el nido. Puede ser el esposo, los hijos, incluso pueden ser los padres. Y si fueran en melanomas, por ejemplo, cuando afecta a la piel, ya estamos hablando de conflictos de separación, conflictos de desapego, conflictos de peleas, ¿ya? Mancillarse, Entonces, de ensuciarse. ¿Perdón? De mancillarse o ensuciarse, claro, también. También puede ser sentirse devaluada como, o ensuciada en su reputación de mujer, puede ser, ¿ya? O como sentirse mancillada como madre, como esposa, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero dependiendo del colorido del conflicto, siempre en relación al nido,
va a ser la respuesta biológica que se genera con las mamas. ¿Ya? También tenemos otro tejido más, que son los conductos galactófaros, pero que también son comandados por el ectodermo. Entonces, también corresponde a un conflicto de separación, ¿ya? De separación. Cuando hay separación y preocupación, puede haber un conflicto puede haber una reacción biológica de glándulas mamarias en conjunto con el conducto galactófaro, ¿ya? Entonces, dependiendo muy importante separar, son 3 distintos tejidos. Exactamente. Entonces, la perspectiva acá de la nueva medicina ocurre siempre, y en cualquier tejido, no solamente para las mamas, siempre después del hecho. No se puede ir a una tablita de nueva medicina y decir, esta mujer se separó y por lo tanto va a tener un cáncer de mama. Eso no se puede predecir, pero sí al revés. Se puede decir que si tuvo un cáncer de mama, después preguntar a la persona, revisar las condiciones o situaciones que vivió, y luego podemos encontrar una separación y en correlación al cáncer de mama. Podemos encontrar una separación o la preocupación por un niño, por ejemplo, que tuvo un accidente y se entera de esta mujer de repente, y esa preocupación puede derivar finalmente en un agrandamiento de la glándula mamaria y lo que es diagnosticado como cáncer de mama, ¿ya? O sentirse ensuciada, mancillada con su reputación de mujer, de madre, esposa, etc. Y eso también puede causar una respuesta de defensa, ¿ya? Lo que es un engrosamiento de la piel llamado melanoma. Y los conductos galactófaros, que son otro tejido que al momento de ser separada violentamente, bruscamente generalmente de sus hijos, eso genera una ulceración de los conductos. Entonces los conductos tienen un tamaño, se ulceran para poder generar la salida de leche más fácil, y eso obviamente produce estrías, y esas estrías al recuperarse generan serosidad o algunos mini cálculos ahí que obstruyen la correcta reparación, ya que es un conducto interno. Entonces hay inflamación, hay dolor, hay una cicatriz interna que es difícil de reparar, y eso puede provocar mucho dolor. Hay mujeres que lo describen como una punzada de cuchillos o de agujas fuertes, intensas. Y generalmente hay muchos tratamientos alternativos que ayudan a paliar esas crisis, ya que no son, en el caso de conductos, no son tan largos, pero son muy, muy dolorosos. Eso es lo que te puedo decir desde la perspectiva de la nueva medicina. Claro, como una pequeña introducción. Ahora los tratamientos, lo principal es el conocer. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de que el tratamiento, unas formas de tratamiento, diferentes formas de tratamiento, y lo principal obviamente es tener el conocimiento para poder tomar decisiones, o tener la suficiente calma como para poder tomarse un tiempo, estudiar la situación y luego tomar una decisión. Y al estudiar la situación, tratar de buscar información, no de las fuentes que me quieren vender el tratamiento, porque ahí obviamente voy a darles todo el favor y todo, y todos los aplausos van a ir para ellos, y obviamente mi dinero también. Entonces lo ideal es buscar no segundas opiniones, sino que involucrarse en el tema, buscar información real y poder idealmente también tener verificaciones, tener algunos testimonios, y eso a que me aclare realmente qué está pasando. ¿Ya? Ese yo diría que, como decíamos la semana pasada, es uno de los principales tratamientos, tener el conocimiento adecuado para poder enfrentar la situación de una manera más objetiva, más centrada. Obviamente cuando una persona le dicen cáncer es como, ¿qué voy a hacer con esto? Es complicado. ¿Se entiende? Bueno, y en esa nota es perfecto para que nos vayamos al testimonio, porque justamente habla de un cáncer que afecta la glándula mamaria, así que no es de mayores síntomas, no es tan grave en sus síntomas, por lo menos en un principio. Así que escuchemos el testimonio de Jimena. Hola, soy Jimena del Río, tengo en este minuto 48 años, y en el minuto que a mí me detectaron mi cáncer de mama tenía
47. Este año ya cumplo 49. Esto fue hace ya, voy a cumplir en junio 2 años. La verdad es que un día me estaba desvistiendo para acostarme en la noche y me detecté un bultito en una pechuga. Me pareció extraño y yo fui al tiro al otro día al médico y como muy preocupada. Entonces en el médico me mandaron a hacer los exámenes correspondientes y efectivamente pues salió, la mamografía no salió muy buena, salió con un BRAF 5 y que era un probable cáncer, que eso solo se podía confirmar a través de una biopsia. Me hicieron la biopsia y arrojó de que era maligno, porque cuando uno escucha la palabra cáncer, según lo que uno sabe, es muerte. Así que fue un choque bien grande para mí, para mi familia, y estuve como 2 semanas así muy mal. Y después dije, ya no, esto tengo que salir adelante, me tengo que parar. Entonces, como aparentemente no era tan grande, a mí primero me iban a operar y después me iban a hacer los tratamientos correspondientes, quimioterapia, radioterapia. Fue como bien rápido. Entonces me operaron y me sacaron el tumor y me sacaron todos los ganglios para prevenir de que no hubiese ningún ganglio infectado. Cuando me operaron los ganglios, no tenía ningún ganglio infectado y el tumor estaba solamente como el centro era maligno y todo alrededor ya, o sea, era benigno. Estaba bueno, estaba como encapsulado. Y el médico me dijo, tiene que ir a quimio. Y yo le dije, si supuestamente me saca el tumor, ¿por qué tengo que ir a quimio? No, esto es para prevenir. Ya uno se somete y no averigua, no dice, como que se entrega a la voluntad de los doctores. Y empezando a averiguar, nos dimos cuenta el daño terrible que producen estos tratamientos, porque en el fondo es veneno puro que a uno le inyectan en la sangre. Hablé con el médico, le dije de que si podíamos esperar, que quería pensarlo. Ya me dijo, entonces empiece con la radioterapia primero. Fuimos al Instituto del Cáncer y con mi esposo estábamos mirando, en las paredes sale toda la información con respecto a la radiación, que lo que a uno le ponen son rayos gamma. Es un rayo, y dice, es un rayo que penetra hasta el titanio. Qué fuerte, decíamos. Me pasaron un papel donde decía las consecuencias que yo podía tener si me hacía esto, y tenía que firmarlo. Finalmente nos llamó la doctora, pasamos, la doctora me explica todo, pero muy adornado, y me dice de que a mí hacerme la radiación me va a pasar una parte tocándome la punta del corazón y el pulmón izquierdo, porque mi tumor estaba en el lado izquierdo. Y mi esposo me mira y me dice, tú eres la que decía, yo te apoyo en lo que tú decías, y decidí no hacerlo. Sentí que en ese minuto era más el daño que el beneficio. Entonces, en mi desorientación, yo escribí a Ruth a través del Facebook, Ruth y Gonzalo. Ellos me aconsejaron que empezara a estudiar sobre las leyes biológicas, y eso me aclaró toda la perspectiva, y decidí no hacerme el tratamiento. Cuando le dije a la doctora que no me iba a hacer el tratamiento, me dio risa porque sentí como que estaba tratando con una vendedora. Se puso muy nerviosa, empezó como a cerrar la tapa del lápiz, la abría, la cerraba, y me decía, pero ¿cómo no se lo va a hacer? Va a ser irresponsable si después esto le puede volver. Usted aún es joven, tiene hijos, piensa en sus hijos, así como psicológicamente amenazando. Y no lo hice. De hecho, con mi esposo hablamos y decimos, si me hubiera hecho esos tratamientos, lo más probable es que yo ya estuviera muerta, porque yo me resfrío y a mí me atacan como los bronquios, y con las defensas bajas, con el asunto de la quimio, me hubiera dado una neumonía y lo más probable es que hubiera muerto. Así es que no me hice nada. No estoy tomando ningún tipo de medicamento, y de esto ya hace 2 años. No tengo absolutamente ningún bulto, nada, me siento muy bien. Lo que sí, empecé a cuidarme en la alimentación. En la alimentación que tenía, eso empecé a cuidarme ahora. Pero aparte que hace muy poquito, ya hace 10 meses, mi suegra falleció, y ella tuvo hace 5 años antes de que falleciera un cáncer cervicuterino, y a ella le hicieron todos los tratamientos, quimio, radioterapia y braquioterapia,
que es donde ahí le introducen adentro mismo de su cuerpo la radiación. Consecuencia de ese tratamiento se le produjo una fístula y se le unió su conducto del intestino con la vejiga, entonces ella botaba casquita a través de la orina. Eso le produjo una infección terriblemente grande, estuvo en el hospital más de 5 veces y finalmente le dio una especie de sepsis, tuvo una falla orgánica general y falleció a los 73 años, estando muy lúcida su mente, y fue producto del tratamiento. Yo decía, si hubiese sabido toda la información que tenía antes de que mi suegra, cuando le declararon el cáncer, no hubiese permitido que ella se hiciera ningún tratamiento, porque en el fondo no te mata el cáncer, te matan los tratamientos que te hacen para el cáncer. Tengo varias vecinas que se han hecho los tratamientos porque también han tenido cáncer de mama muy parecido a los míos, y donde le hacen las quimios, el mismo doctor le dice, en 5 años más nos vemos, porque siempre tienen que volver por otro. O sea, como que te preparan el cuerpo para que después te enfermes de nuevo y vuelvas. Es un círculo, esto es un círculo y es todo un negocio. Así es que como nosotros como familia tomamos esa decisión, muchas personas nos tildaron como de irresponsable, y siempre confiando en Dios que era lo mejor. Así es que aquí estoy yo todavía, gracias a Dios, muy bien y sin nada. Sí. Wow. Sí, realmente da harto para conversar a partir de este testimonio, que agradecemos mucho a Jimena haberlo compartido, para que todos podamos nutrirnos de esta experiencia y sacar conclusiones, en el fondo, por dónde partir. Algo muy impactante que estaba diciendo Jimena fue en relación a que ella tuvo el apoyo de su familia en todo esto. Y también decía, bueno, si en el caso de mi suegra hubiéramos sabido todo esto, se podría haber evitado, pero yo creo que en el fondo siempre uno tiene mucha fe y confianza y eso es lo que ellos están expresando, pero en la mayoría de las personas no existe esa convicción, esa certeza como para tomar decisiones y tener el apoyo de la familia. Entonces, no siempre uno podría decir, teniendo el conocimiento, estaría dispuesto también a tomar las medidas en base a ese conocimiento, porque es raro que alguien tenga esa fortaleza interna y no simplemente seguir lo que le recomienda el médico. Bueno, es más, a veces la misma familia presiona en contra de lo que quisiera o intuye la misma persona. El instinto muchas veces puede ser algo muy valioso, en lo cual nosotros hemos suprimido, debe ser muchísimas veces, incluso muchísimas veces en un puro día. Pero el instinto básico de supervivencia dice, aléjate de aquí, estás en peligro, hay señales por todas partes. Esta misma persona leyó lo que eran las advertencias afuera, donde están generalmente publicadas afuera antes de entrar a una consulta donde hacen quimioterapia y radioterapia. Están las advertencias, están los efectos secundarios que se pueden producir. Y obviamente mucha de la familia acompañante no lee este tipo de cosas y cree ciegamente en el médico y ciegamente en los tratamientos oficiales y presionan para que las personas lleguen a hacérselo y no consideran la opinión de quien propiamente padece la enfermedad o el cáncer. Así que obviamente es súper complicado cuando la familia se viene en contra de la propia voluntad del paciente. Así que, bueno, obviamente ahí fue una decisión en conjunto, una decisión en amor y respeto, se nota, porque obviamente el marido le dijo, es tu decisión, yo te voy a apoyar de todas maneras, y eso es, digamos, lo más valioso,
que puede haber en una familia, en vez de ir en contra de su voluntad y sin respeto a la posición del mismo paciente y obligarlo básicamente a tomar estos tratamientos que finalmente terminan siendo peor que la enfermedad. Claro, y también algo que me llamó la atención y creo que sería bueno explicarlo más es el tema de benigno versus maligno y cómo explicar eso dentro del contexto de los cánceres de mama, porque son 3 distintos cánceres, 3 distintos tejidos de la mama que se desarrolla distinto un cáncer. Entonces, hablar de benigno o maligno, ¿tiene sentido siquiera? De hecho, tiene sentido para una explicación religiosa, una explicación bélica, que es lo que siempre andan buscando, una guerra inexistente entre el cuerpo y el exterior. Entonces, esa guerra siempre ha sido alimentada a partir de la postura de Louis Pasteur, que planteó de que las bacterias eran las responsables de las infecciones y de todas las cosas malas que le sucedían al ser humano, de todo tipo de enfermedades. Entonces, de ahí esa postura básicamente de lucha entre el bien y el mal llevó a tildar las cosas que sucedían, ciertas cosas que sucedían en cierto periodo como maligno y otras como benigno. ¿Qué es maligno? Para aclararlo bien, es súper fácil. Hammer lo describe así en uno de sus libros, creo que es la introducción a la nueva medicina. Dice, súper fácil identificarlo fuera del paradigma en el que vivimos oficialmente. Dice que cuando una célula está en reproducción, está en crecimiento, entonces es benigno. Y cuando una célula está en retroceso o está paralizada, está encapsulada, entonces se considera benigno. Y ahora depende incluso del tejido que se saque y en qué momento se saque, o si viene con células nuevas o deformes, entonces se puede tildar de maligno o benigno. Y es más, es súper anticientífico según el doctor Hammer y según un montón de otros especialistas, porque no es simplemente mandar una muestra a un patólogo, que son los que analizan estas muestras, sino que tiene que ir con una serie de datos para ellos determinar si lo consideran maligno o benigno, porque si simplemente le mandamos un callo óseo producido post fractura de un hueso, en el caso de un niño, por ejemplo, no sabrían qué hacer con esa muestra. O sea, simplemente tendrían que decir maligno. ¿Por qué? Porque está en plena reproducción. Entonces, tienen que llevar una serie de datos anexos y en el fondo eso es como decirle, mira, te empujamos hacia allá para que tú digas que esto es malo, ¿ya? O que esto está relativamente bien. Pero la enfermedad no es infinitamente, entre comillas, maligna y no es infinitamente benigna. Nuestro cuerpo cambia, reproduce, reemplaza células constantemente y seguramente más de alguna vez tuvimos un cáncer que ni siquiera percibimos porque obviamente fue tan ínfimo o le dimos tan poca importancia que no fuimos al médico y el cuerpo volvió a su normalidad y no pasa nada. No sé si me entiende. Yo creo que por lo menos les recomiendo el libro de la introducción a la nueva medicina, que lo describe súper fácil, súper fácil. A mí de esa vez ¿Cómo? Perdón. Es que Presentación se llama este libro. Presentación, perdón. Y ya le dije introducción. Presentación. Ya me retracto. Ya, es un libro donde está en la tapa, en la portada está la foto del hijo del doctor Hammer, Dirk Hammer. Ya, es un libro cortito, muy fácil, muy entretenido, muy conciso. Ya, es una presentación muy clara de lo que es la nueva medicina y de lo que no es también. Para los que comparta la imagen de la portada de ese libro. Sí, por favor. Y también al final después del programa, puedes dejar los links de los documentales que existen, donde se amplía mucho más todo esto y se tocan muchas más enfermedades. Obviamente no entran en profundidad solo en el cáncer de mama, pero sí
tocan muchas más enfermedades, hablan de las 5 leyes, salen unas conclusiones y hay unos cuantos ejemplos también de otras enfermedades. Así que sería súper bueno que si pudieras compartir al final de esta transmisión los links para que pudieran analizar y ver todos y pudieran verificar también con sus propias experiencias. Ya, vamos a compartir entonces Mira, la imagen de la portada. Claro, eso es parte del libro, está bien, de hecho esa es la portada. Y también Hammer utiliza fotos de sus pacientes, con el permiso de sus pacientes, donde trata cáncer de mama, unos tumores bastante grandes, y él logra exactamente, ahí está, y en la página 18, él logra una reversión total de este tipo de cánceres. Y ¿podría agrandar la imagen, por favor? Yo sé que alimenta un poquito el morbo, nosotros no somos partícipes de eso, pero esto sirve para aclarar lo que, por ejemplo, esto es un cáncer glandular de mama y está ya en una etapa casi, esto sería una etapa 4 según la medicina convencional, la oficial, ¿ya? Pero esto está en un proceso de calcificación donde hay actuación de bacterias, donde Hammer aclara que las bacterias son como microcirujanos que van a romper todo esto, y si es que no se rompe la piel, si es que no revienta, entonces va a lograrse una reabsorción de las materias que se van degradando las bacterias. Pasa a nivel microscópico en todos los organismos, digamos, especialmente en los adolescentes, pasa a nivel microscópico lo que llamamos espinilla, ¿ya? Eso, en la dermis se generan una cierta, en la solución se genera nueva piel, pero con eso también las bacterias producen pus. Y a veces florece, a veces revientan y a veces se reabsorben. ¿Ya? Tenemos mecanismos capaces de reabsorber toda esta materia y hacer que finalmente no quede ni siquiera cicatriz. Cuando revientan, obviamente quedan cicatrices, quedan huellas, y quedan, digamos, no puede afectar, digamos, la autoestima posteriormente. Pero es muy bueno que Hammer haya, digamos, descubierto todo esto y que además lo exponga con pacientes. Él trató más de, creo que 6.000 pacientes, y el 90% de sus pacientes sobrevivieron a los tratamientos agresivos, o sea, sobrevivieron a sus tratamientos versus con los mismos síntomas, con los mismos diagnósticos. Buscar a los otros pacientes que no habían sido atendidos por él, y obviamente la mayoría estaban muertos, más del 90% muertos, en comparación a lo que él logró, que era más del 90% vivos. Así que es lógicamente un tremendo nuevo paradigma. Aún así, Hammer ha sido juzgado, ha sido vituperiado, y nunca ha sido negada su teoría, simplemente se van en contra de él, se van en contra de lo que él ha descrito como nueva medicina, solamente en terminologías, tratan de desprestigiarlo y finalmente tratan de echar por tierra como una pseudociencia todo esto, cuando es absolutamente verificable. De ahí llega rabia, pero es absolutamente verificable. En cada caso uno puede ir a la raíz de la enfermedad y encontrar una correlación con su conflicto, y obviamente verificar estas leyes si corresponden. Y por lo menos yo en el 100% de los casos lo he verificado. Claro, vayamos al caso específico que estamos viendo acá en pantalla, que es un tumor de glándula mamaria periférico, porque está un poco más alejado del pezón. Entonces, la razón del por qué se genera esto es porque el organismo entra en una fase de estrés donde sabe que necesita generar más leche, es una preocupación del nido. Entonces, ya sea para las crías o la pareja en el nido, se busca generar más leche para potenciar la posibilidad de que este nido que está en peligro pueda, sus miembros, nutrirse de esa leche y salir del problema rápidamente. Entonces, mientras está activo ese conflicto, siguen aumentando estas células, o sea, sigue creciendo el tumor a nivel de la glándula mamaria, y ahí es donde se diagnosticaría como maligno.
y cuando entra a la fase de degradación, cuando ya no está activo el conflicto, se podría diagnosticar como benigno, pero eso es un decir, la forma en que la medicina califica ese estado, si está en reproducción o no. Y tenemos que ir a la pausa ahora, pero ya vamos a estar de vuelta con más de por qué nos enfermamos, cáncer de mama específicamente. Vamos a entrar en más detalle sobre esto en pocos minutos, así que vamos a la pausa. Hola, mi nombre es Yurvani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla. Manejamos tallas grandes desde la XL en adelante. Tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. Tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Estamos de vuelta con el programa Por qué nos enfermamos, enfocados en cáncer de mama. Estuvimos escuchando un testimonio muy interesante que estamos muy agradecidos de poder transmitir y compartir estas experiencias a través de Radiolab Chile, a través de nuestras redes sociales. Así que compartan con sus seres queridos, las personas que quieran informarse más, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en la página web de radiolabchile.cl
se está transmitiendo muy bien en vivo, pero después queda en las redes sociales, en Facebook, queda guardado, así que lo pueden volver a ver, y en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a seguir con el tema, porque queremos adentrarnos más en el cáncer de mama y los diferentes tipos de cáncer de mama, porque hablar de cáncer de mama es bien general, porque la mama está hecha de muchos distintos tipos de tejidos y que se afectan por distintas razones. Y a raíz de lo mismo, amor mío, quiero plantearle, antes de meternos en la parte técnica de los tejidos, en relación a esto de que estamos hablando del por qué nos enfermamos, la causa raíz de los cánceres de mama, y tú hablabas como de una causa emocional, pero técnicamente está mal hablar de emociones, porque estamos hablando de conflictos biológicos, es más algo instintivo, ¿o no? Sí, es instintivo, pero en realidad la emoción se describe como una reacción instantánea, y se describen re pocas emociones, en realidad son 6, ¿ya? En este minuto no te las podría decir de memoria, pero sí las tengo por ahí, ¿ya? Pero en cuanto a reacciones biológicas, que caben justamente dentro de esas 6 reacciones emocionales, esas sí las manejo, porque obviamente siempre esas reacciones emocionales son al instante, son sin poder controlar, siempre son a contrapié, igual que en un conflicto biológico, ¿ya? Lo que nosotros confundimos generalmente entre emociones, con emociones, son los sentimientos, y eso es lo que viene después, lo que queda dando vuelta, pero lo psicológico hace que nosotros transformemos una emoción en sentimiento. Ya, por ejemplo, un susto es una emoción, es instantánea, y lo que nosotros después catalogamos como miedo, ese miedo que es algo que me queda dando vuelta constante, que no dejamos ir ese susto, que lo transformamos en miedo, lo podemos agrandar y podemos generar un tremendo problema con eso. Eso es lo que viene, digamos, siendo psicológico. Pero lo psicológico no va a llegar a enfermar siempre y cuando no haya sido precedido 100% por un conflicto biológico con una emoción fuerte. Es decir, los hipocondríacos no siempre van a tener lo que quieren, porque psicológicamente están predisponiéndose a una enfermedad, pero no han vivido el conflicto biológico, no han tenido esa emoción fuerte, que es repentina, que gatilla toda la reacción biológica, y obviamente todo el organismo se prepara o responde de acuerdo a la situación vivida, ¿ya? Entonces hay una gran diferencia entre lo psicológico y lo biológico, que dentro de lo biológico también pueden entrar estas categorías de emoción. No sé si se entiende así, ¿ya? Pero biológicamente nosotros tenemos 4 posibilidades de reaccionar al instante, ¿ya? Y una es huir, la otra es luchar, que son diametralmente opuestos. La otra es paralizarse o someterse, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas 4 reacciones van a ser instantáneas y van a ser de acuerdo al instinto y preparación, de acuerdo a la cultura que nosotros traigamos impregnada en nuestras improntas nerviosas, ¿ya? Cualquier cosa que nosotros como reaccionemos va a ser de acuerdo a como nosotros también tengamos la perspectiva de vida, nuestra forma de ver las cosas a partir de nuestro entorno social, como nosotros nos han criado. ¿Ya? Si nos han criado en un ambiente hostil. En el cáncer de mama específicamente suele estar relacionado a luchar, como a una reacción de defensa y de lucha de mamá leona que protege. Mamá leona que protege, sí. Es más que nada como luchar por la vida, por sostener la estabilidad del nido, por mantener la unión de la colectividad, de cómo pueden sobrevivir, sobre todo los hijos. Cuando hay un problema con un hijo, obviamente el instinto maternal de supervivencia es tratar de protegerlo a toda costa, tratando de producir leche o de abrir los conductos para salvar, para que salga más leche y salvar así la vida de estas crías. Entonces, obviamente, ese conflicto va a afectar directamente a las mamas, y
como te decía, va a depender de cómo esté nuestras improntas nerviosas ya predispuestas a reaccionar. ¿Ya? Entonces, revisemos esos tejidos de la mama porque es distinto el tipo de conflicto o emoción fuerte o estrés que se vive como para gatillar que el organismo genere células calificadas como cancerígenas en esos distintos tejidos que están relacionados a la mama. Vamos a compartir pantalla con ustedes mostrando estos distintos tipos de tejidos que tiene la mama. Y los SBS es una abreviación de estos programas biológicos, tiene un nombre en alemán que está abreviado, Special Biological Programs, de hecho está abreviado del inglés, me parece acá, pero los tejidos son varios y no tenemos que olvidar la piel, que de hecho la piel tiene distintas capas. Entonces partimos por la dermis, o corium, que es la parte más interna de la piel, y ahí está relacionado un conflicto de ataque de la integridad, conflicto de sentirse sucio, feo o deformado, por ejemplo, después de una amputación de mama. Entonces ahí es donde entra como el peligro. En el testimonio que estábamos escuchando antes de Jimena, ella sí se realizó la cirugía, pero gracias a Dios no lo vivió como un conflicto de sentirse deformada o atacada en esa zona, entonces no le produjo mayores problemas a nivel de su dermis. Pero cuando hay un problema a nivel de la dermis, cuando se activa un conflicto de este tipo, cuando está activo el conflicto, crece y en la forma de un melanoma, que es un carcinoma adenoide, ese típico cáncer que es oscuro en la mama, casi negro, y cuando se soluciona y la persona se relaja, sale de ese estrés o conflicto activo, ahí es donde el organismo comienza a degradarlo. Habla de gasificación tuberculosa, porque se usan las bacterias tuberculares que tienen un olor fuerte para eliminar ese tejido. ¿Quieres tú resumir el segundo de la epidermis? Claro, la epidermis, bueno, el tejido ectodérmico, lo que nosotros relacionamos con todo lo que sea piel. Ahí también están descritos en rojo los conductos galactóferos. Y estos también son afectados por los conflictos de separación, como te decía antes, una separación violenta que puede provocar una preocupación junto con ello, puede causar un conflicto profundo que afecta a los conductos galactóferos. Y esto es denominado en los animales, generalmente cuando hay una separación, cuando en el campo le llaman apartar el ternero, ¿ya? Cuando las vacas le apartan el ternero, generalmente desarrollan posterior a eso una mastitis. Esto es súper conocido por quienes han vivido en el campo y han tenido un par de vacas. Le genera una mastitis posterior al apartar los terneros, justamente porque la vaca queda con esa sensación que lo separaron de su cría y balan y mugen, digamos, con una desesperación terrible. Lógicamente los animales no tienen una psicología posterior, a no ser de que uno le esté mostrando el ternero a cada rato, y generalmente se hace por un tiempo, pero ¿Por eso finalmente solo se desarrolla una mastitis? Porque si no, podría ser peor que una mastitis si fuera prolongado. no, lo que pasa es que los conductos galactóferos de las vacas son mucho más amplios y la solución ahí se sigue sacando leche, y eso finalmente hace que drene con mucha más facilidad la cicatriz interna que se le produce a la vaca, y obviamente como no hay psicología asociada, el conflicto es mucho más corto, no tiene tanta intensidad, o sea, tiene la intensidad que tiene que tener, y ellos no le ponen una connotación social. No hay abogados en la naturaleza, entonces no hay un posterior aumento en el tiempo y la intensidad del conflicto. Simplemente lo viven como una separación parcial. Cuando se recuperan, expulsan esta cicatriz interna y ya deja de doler. Ya no es algo que dure mucho tiempo. Claro, pero vuelven en recuperación. Cuando ya están en la fase PCL,
ahí en recuperación, post-conflicto lisis, cuando resolvieron el conflicto, ahí es donde hay enrojecimiento, inflamación, hipersensibilidad, como dolor punzante. Por eso la mastitis es dolorosa y también si se desarrolla un cáncer, o sea, lo diagnostican como cáncer a nivel de los conductos galactófagos. Sí, por eso te decía que, por eso, en el caso de las vacas les da mastitis casi al tiro, porque en la solución de ello es súper biológica. Ya no lo ven, se olvidó, listo. Y no hay una foto del ternero que le esté recordando que le apartaron al hijo. ¿Ya? Así que no hay una consecuencia psicológica, por lo tanto no llega a multiplicarse o a agrandarse tanto los conductos galactófaros como para que sea tan tremendamente grave como en el caso de las mujeres, que sí hay psicología de por medio y que pueden agravar el conflicto biológico extendiéndolo en el tiempo y obviamente agravándolo con las connotaciones sociales y psicológicas que eso conlleva. Y además puede que los tratamientos a los que sean sometidas, ya sea por una postdepresión o algo que sea concomitante a eso, le pueden agravar todo lo que son síntomas posteriores. Es decir, que una cicatriz interna del conducto podría ser mucho mayor si tomó algún tipo de medicamento recetado y fue simpático mimético y aumentó ese conducto, y el momento de recuperarse va a ser una cicatriz mucho mayor, va a haber un enrojecimiento de la mama, va a haber mucho más dolor y va a ser mucho. Ese es el problema, ¿ya? Después tenemos los conductos, después viene, en este orden, vienen las glándulas mamarias. El tema es que la piel y los conductos galactóferos en el fondo son el mismo tipo de tejido. Anatómicamente están separados, pero nosotros los resumimos acá en la descripción porque el programa es muy corto. Así que la 2 y la 4 se resumieron juntos. Y ahora vamos a ver la 3, las glándulas mamarias, que fue lo afectado en el testimonio de Jimena, que es el conflicto de preocupación o conflicto de disputa. O sea, preocupación en el nido o alguna disputa o pelea en el nido. Entonces, cuando están en el conflicto activo, con todo el estrés, se genera este carcinoma mamario, o sea, el tumor llamado cáncer de mama, tamaño determinado por la duración y la intensidad del conflicto, porque mientras esté activo, crece. Y luego, cuando uno soluciona este conflicto, hay dos posibilidades que habíamos mencionado. Una solución biológica, que sería que se eliminara este tumor usando las bacterias del propio organismo, y ahí queda como una caverna, porque se destruye ese tejido, se elimina, y puede quedar una pequeña deformación en la mama. Y luego está la otra opción, que no es la biológica, cuando no hay suficientes bacterias, y entonces se va a encapsular y va a permanecer, y se va a diagnosticar que quedó como algo benigno. El problema es que una vez que la medicina haya calificado algo como maligno, rara vez vuelven a analizar como para decir, bueno, ahora es benigno, lamentablemente. Solo hacen estos exámenes para asustarnos más y más. Claro, y obviamente cuando no hay suficientes bacterias, la solución es intervenir, pero idealmente solamente intervenir este tumor, sacar el trocito que está generando problemas, que genera una cierta deformidad en la mama, y no entrar a sacar la mama por completo, porque teniendo toda esta información sabemos que el problema es puntual y no es un ente de otro planeta que vaya a viajar a través de los distintos órganos y se vaya a transformar en otro cáncer. Como decía el doctor Hammer, no hay un cáncer de mama que se transforma en un cáncer de hueso. Claro, de hecho, lo ideal sería dejarlo nomás. Lo ideal sería dejarlo para no presentar más problemas. Es que, claro, por lo general los médicos piden una serie de exámenes, dentro de eso está la biopsia, a no ser de que lo hagan como lo hizo Jimena, que después de operarse simplemente se rehusan los tratamientos posteriores, y simple. Y sería.
Sería todo. Claro, debería ser algo estético, netamente estético. Claro, una cirugía más estética y sacando solamente las partes que están ahí gasificándose, porque obviamente una infección de ese tipo no es cómoda. Yo he visto personalmente de tipos de tumores así y obviamente despiden un olor fuerte, hay que tener mucho coraje para convivir con eso, porque cuando son muy grandes deforman bastante los pechos de la mujer y eso también le puede causar conflictos de autoestima. Así que es bastante difícil lidiar con ello. Claro, justamente por eso es de ayuda a cirugías, pero evitando complicaciones y teniendo todo el cuidado del caso. Pero no nos olvidemos del tejido que también se considera mamario o como si fuera una metástasis cuando hablamos de las costillas, que en realidad no tiene mucho que ver con las mamas, pero está en esa misma zona. Entonces puede haber un conflicto de desvalorización, por ejemplo, por amputación de la mama, en las costillas y las vértebras que están a la altura de las mamas, se proyecta esa desvalorización que tiene que ver con los propios pechos y se genera como una osteólisis, o sea, una pérdida del tejido óseo. Una osteoporosis muy fuerte, y cuando uno soluciona ese tema, deja de tener ese conflicto activo, se recalcifica la zona con inflamación. Y si hubiera una punción, esto podría provocar un osteosarcoma, porque el organismo busca reparar la zona que ha sido punzada, dañada. Así que eso es el resumen de los tejidos y los conflictos asociados a ellos. Como ven, es muy amplio. No estamos hablando de una sola cosa, sino que los pechos de las mujeres abarcan mucho. Y por eso también es importante mencionar solamente que interviene la lateralidad también. Cuando estamos hablando de los pechos, estos tejidos tienen una relación con los niveles hormonales, y también se relaciona con nuestras relaciones interpersonales, así que el lado de nuestro cuerpo refleja la preocupación de quién estamos preocupados. Tal vez tú podrías dar un resumen muy, muy preciso sobre la lateralidad, mi amor. Claro, la lateralidad biológica tiene que ver con, bueno, el comando del cerebro que está cruzado al lado del cuerpo que corresponde, pero principalmente refleja lo que son nuestros orígenes conyugales, familiares, y en particularidad para los órganos que son de mesodermo, ectodermo. ¿Ya? Los órganos más básicos no tienen lateralidad, pero en el caso de las mamas, testículos también, la piel y musculatura, los huesos tienen lateralidad, y esa lateralidad la correlacionó Hammer. Para los diestros viene siendo el lado derecho, lo que significa para esa persona lo igual, ¿ya? La pareja, el amigo, el hermano, los, qué sé yo, primos, compañeros de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Y pareja, para los diestros. Y el lado izquierdo, para los diestros, hombre y mujer diestra, es arriba o abajo, o sea, quienes dependen de mí o de quienes yo dependo, mis jefes o mis padres, o hacia abajo mis dependientes, ya sean trabajadores, ya sean hijos, ya sean sobrinos, ya sean a quienes yo tutelo, mascotas también pueden ser. De hecho tenemos algunos casos por ahí de mascotas que la preocupación es tan grande por la mascota que llegan a generar un pequeño carcinoma mamario. Así que todo lo que sea dependiente o de quien dependo es justamente lo que representa el lado izquierdo para los diestros. Ahora, ¿qué pasa con las zurdas? Ya, ahí tenemos una zurda. Al revés, yo soy zurda, así que es al revés en mi caso, pero si yo estuviera tomando alguna hormona o ya fuera menopáusica, estaría igual que las diestras. O sea, que puede cambiar mi lateralidad dependiendo de mi estado hormonal.
Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es un poco más complejo el tema de la lateralidad. No nos podemos extender más porque ya se nos está acabando el tiempo. Así que No, quiero la dejar una invitación especial para el próximo capítulo, que tengo muchas ganas de hablar de algo que mencionó Jimena al final de su testimonio de hoy. Habló del cáncer cérvico-uterino y justamente sé que puedo conseguir un testimonio, alguien que estaría dispuesto a compartir su experiencia con este tipo de cáncer desde el enfoque de las 5 leyes biológicas, la nueva medicina germánica. Y antes de despedirnos de este programa, ¿Por qué nos enfermamos?, queremos mencionarles que este fin de semana va a haber un curso para interiorizarse en mayor profundidad en las 5 leyes biológicas. Va a ser online este curso seminario de 5 leyes biológicas. Sí, tenemos un seminario online de todo el día. Vamos a tocar en profundidad las 5 leyes y el día sábado estamos desde 9 de la mañana, perdón, el día sábado 9 de mayo, estamos desde 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Ya? Todos los datos los pueden pedir al número, te lo digo al tiro. ¿Ya? Mejor en el Facebook, es lo más fácil, ¿no? El Vayan al Facebook Facebook. Sí, pero también al número más 569 pueden pedir 97418655, ¿ya? Para quienes quieren pedir información y están viendo el programa, quieren inscribirse, quieren profundizar en las 5 leyes, vamos a tener toda la información en ese WhatsApp. Si quieren la descripción y todo el material que vamos a tener disponible para compartir en el curso, entonces en ese WhatsApp lo pueden solicitar, ¿ok? O si no, Revista Soluciones o el Facebook personal mío, lo que quieran, o el tuyo también, ¿ya? Y también les queremos avisar que si ustedes entran a www.guardiansalud.cl, ahí pueden inscribirse en el Club Guardián. Pueden poner en el buscador Club Guardián o pueden buscarlo en el menú, porque si ustedes se unen al Club Guardián, vamos a poder tener un contacto más directo, enviándoles emails con información, compartiendo información gratuita, congresos gratuitos, seminarios, documentales, información que siempre estamos compartiendo. Les puede llegar directamente a su email y también hacemos sorteos, regalamos material o distintos productos que de repente conseguimos auspicios por ahí, pero siempre estamos sorteando y regalando cosas, así que quedan cordialmente invitados para ingresar a la página web del Guardián e inscribirse, contactarse con nosotros por el WhatsApp también. Si no encuentran lo de la inscripción, hay una pestañita de contacto y ahí no se pueden poner en contacto, les va a llegar a mi WhatsApp y yo les mando todo, así que están cordialmente invitados. Mandamos saludos a Panguipulli, que nos están viendo, a Daniela Carrasco, a William Wallace, a esto de Tiltil, Laura Noñera, Laura Noreña, Ivonne Stuardo, saludos a Cristian y a todos los que están conectados y se han conectado durante la transmisión. Sigue dando los saludos, mi amor, pero yo voy a compartir la pantalla para que vean la última edición del Guardián mientras das esos últimos saludos antes de despedirnos. Bueno. Sí, ya los mencioné casi todos. Y todos los que estuvieron conectados no los puedo ver. Están dando me gusta. Saludos. Valeria Rifo, qué bueno que estén acá conectados. Oye, ya no nos quedan tiempo para las consultas, pero espero que puedan volver a ver este video y nos puedan hacer todas las consultas para el próximo video, que es este mismo horario y el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Los esperamos y aquí nos despedimos con la edición actual de El Guardián de la Salud, ¿ya? Para que estudien bien el tema del coronavirus, que está tan de moda. Vamos a ponernos a revisar las preguntas que nos han hecho, porque vamos a preocuparnos de responderlos todos apenas podamos, hacernos el tiempo en estos programas tan entretenidos. Así que, chao, nos vemos la próxima vez, chicos. el próximo miércoles
por qué nos enfermamos en Radio Lab Chile por el Guardián de la Salud. Chao, chao. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.